¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Por ahí el ingeniero Fernando ya se conectó. Por ahí creo que estaba terminando una sesión adicional. Ingeniero Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, claro. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, Perfecto. mucho mejor. Apliqué la clásica, la de desinstalar un programa y volverlo a instalar. Tan sencillo como eso. Así pasa aquí, Inge. Ok, Pues muy bien, estamos pues ya en disposiciones ya para arrancar. perfecto. Entonces vamos a compartir mi pantalla. Déjenme. Ok, no sé si tengan alguna duda o comentario de la sesión pasada. ¿Alguna inquietud? Ok. Bueno, A ver, entonces, por ahí tengo yo un sí. comentario, una duda. De análisis no lineal, entonces se está aplicando principalmente para las reconstrucciones de las edificaciones dañadas por edificios y en edificios mayores a qué altura, Inge. Sí, sí se está aplicando para una mayor cantidad, digamos, de estructuras que se van a rehabilitar, pero déjenme abrir la presentación. ¿Dónde está? Cursos. Se está ocupando para verificar el comportamiento de estructuras que se están rehabilitando con disipadores de energía, pero también para edificaciones altas. Aquí está la altura máxima, dependiendo la zona geotécnica. Si es zona 2 y 3, si es muy irregular, desde 80 metros de altura tiene que ser un análisis no lineal. Sí. Irregular 100, irregular 120. Pero va a depender mucho de la estructura que vayamos a revisar. Las edificaciones altas ya está por default. Pero ya se ha hecho estudios en edificaciones irregulares para ver cómo se comportan justamente estas estructuras ante este tipo de análisis. Ok, entonces de Ámsterdam 219 es ahí en Ciudad de México, Ese es Sinaloa en Ciudad de 95. México. Exacto, miren, déjenme mostrarle una presentación de este edificio en particular, muy rápidamente, para que vean qué tipo de estructuras es, estoy hablando por irregular. Más adelante. Esta estructura es Ámsterdam 219, aquí en la Ciudad de México. Déjenme hacerlo grande. Es una estructura ubicada igual en zona del lago, pero esta es la geometría del edificio. Es básicamente un radio, una semicircunferencia. Al ser tan complicada la ingeniería y la arquitectura, tenemos que comprobar con análisis complejos. Vean, este es el modelo numérico, cómo se ve en planta las traves de forma radial y algunas vistas de donde se colocan los disipadores. Vean, no solo es el tema de la geometría, sino también el tema de que tenemos que considerar interacción solo-estructura. Entonces, por todo esto, por todas estas variaciones que tiene el modelo, tenemos que verificarlo con un análisis no lineal. Esta estructura es la que comento que es irregular y que tendríamos que hacerle este tipo de análisis. Y pues las experiencias suscitadas ahí en Ciudad de México han sido de que pues, se han rehabilitado edificaciones y sin embargo los dueños saben que han sido rehabilitadas, más no analizadas sísmicamente. O sea, en determinado momento de algún sismo, como el de ayer que pasó en Asia, ¿Sí? pueden presentarse este tipo de daños. Estas son las rehabilitaciones que se estarían generando, ¿verdad? En caso de la no demolición, porque igual un edificio a demoler como ese de Ámsterdam, pues sí sería
bastante costoso, me imagino. No, de hecho, este de Ámsterdam es reconstrucción. Se demolió el edificio y se va a volver a construir. Pero para evitar que se construya la misma estructura y el mismo problema, por eso es que se le hace este tipo de análisis para verificar que no estamos cayendo en lo mismo. Porque la misma estructuración era la que querían construir, muros de concreto en ambas direcciones y listo. Y fue justamente la estructura que fue la que se dañó. Ah, ok. Muy bien. Gracias, Inge. Perfecto. No sé si haya otra duda, otro comentario. Sí, disculpa, Fernando, no sé si pudiera hacerte una pregunta. Sí, con gusto. Oye, tengo la duda, y ahorita es teórico, o sea, antes de que entremos a la práctica, creo que están preguntando allí que no se está grabando la sesión. Sí, ahorita la grabo ya. Tengo la duda, Fernando. A ver, estos acelerogramas sintéticos que en la primera clase vimos que tienen un contenido mayor de frecuencias, es decir, que tiene dígase que en todos los intervalos tiene más que frecuencias, tiene amplitudes, o sea, en todo el rango en el dominio ahora sí, en el dominio del tiempo en todos los tiempos tiene amplitudes, en todas las frecuencias tiene también amplitudes. Por eso es distinto el que mostraste de SCT contra el SCT, en esa misma zona, el sintético que tiene rayado todo. ¿Ese sintético viene de roca o cómo nace el sintético? El sintético lo que hacen es agarrar una base de sismos registrados, o sea, tienen ellos todos los sismos que se han registrado desde el 1900, creo que el primero fue el de 1900, el primer sismo que tenemos registro, y a partir de ahí van teniendo o llenando una base de datos. Con esa base de datos y con procesos que son meramente estadísticos y probabilísticos, de procesos estocásticos, ver con qué frecuencia ocurren, cuándo ocurren, cada cuánto, de qué tipo, en dónde. Entonces empiezan a proponer fuentes sísmicas. De esas fuentes sísmicas ven cuál sería el escenario máximo desfavorable para el cual podrían calcular estos espectros, los espectros elásticos, que son estos. De estos calcularían también el espectro de peligro uniforme, que sería el espectro en donde tiene la misma probabilidad de ocurrencia cada periodo de vibrar. Y para se generan los acelerogramas sintéticos que sean acordes a este espectro de peligro uniforme. O sea, en resumidas cuentas, por medio de una base de sismos registrados, de sismos medidos, se va generando por proceso probabilístico y estadístico estos acelerogramas. No vienen o sea, ya están para el lugar, para el sitio de interés. No tendríamos que modificarlos por algún factor, como antes que se ocupaba primero el espectro en roca y después se afectaba. Estos ya vienen directamente del sitio de interés que vamos a estudiar. Ok, dígase, bueno, de hecho, se considera que es en superficie, que es campo libre, pero que de todas maneras tiene en el dominio del tiempo y en el dominio de las frecuencias, tiene amplitudes muy variadas, pero muy energéticas, dígase. Ahora, sí, de todas maneras, este sintético pues no tiene, dígase, una base de que salió de roca y que se amplificó, o sea, viene de este proceso que es estadístico, pero que en sí nada más es llenar en el contenido del tiempo, en el tiempo y en las frecuencias, es llenar esas amplitudes, dígase. Y que Sí, pues, de todas maneras tiene ese periodo de recurrencia de 250 años. Sí y no, porque también considera para fabricar las leyes de atenuación
Incluso ahorita Dani Arroyo, un doctor de allá de la UAM, está estudiando junto con otros investigadores la directividad de los sismos. ¿Qué se refiere esto? Que vaya en dirección a la Ciudad de México. O sea, el sismo, si no ocurre ortogonalmente a la Ciudad de México, puede ser menos intenso entre un 15-20%, pero si la directividad se enfoca a la ciudad, puede incrementar ese 15%. Entonces todavía hay otros parámetros, no solamente el de los estadísticos, sino también leyes de atenuación o formas en donde se va disipando la energía de cómo interactúan las ondas sísmicas después de que entra con un cuerpo y ese cuerpo después cambia, pues hablando de que primero vengamos por arcillas y después cambia a roca, qué tanto se reduce el movimiento. O sea, sí son más parámetros que se ocupan para calcular estos acelerogramas sintéticos. Lo mejor, tanto en la ciudad como en el interior de la República, sería hacer un estudio de sitio para calcular primero el espectro de diseño y para después calcular acelerogramas sintéticos. O sea, sismos que podrían ocurrir en ese sitio donde vamos a desplantar la edificación. Porque si se dan cuenta, nosotros hablamos de incertidumbres al inicio del curso debidos al sismo, pero tenemos incertidumbres de los datos que nos da la administración o de los datos que nos da el SACID o Pródisis. O sea, nosotros confiamos ciegamente en que sí va a ser ese sismo, pero no sabemos si sí va a pasar o si de plano es otro totalmente diferente. Entonces, lo mejor será estudiar directamente en el sitio de interés. Es como el claro ejemplo de cuando vamos al médico. Cuando estuvo la pandemia de COVID, quizá por estadística a muchas personas pues no le pasaba nada, ¿no? O sea, no se les complicaba la enfermedad, pero quizá a 1 de cada 1000, por solo mencionar un número, se le complicaban y tendrían que intubarlo. Entonces, no porque el resto de ciudadanos no haya presentado complicaciones, significa que uno de todos no va a presentar alguna dificultad. Entonces, acá es algo muy similar. Digo, es muy escueto el ejemplo, pero lo mejor siempre es hacer el estudio de sitio para verificar cuáles son las condiciones actuales y cuáles serán las condiciones reales de la estructura en donde vamos a desplantarlo, pues porque también la administración, o sea, SACID, Pródisis, pues sí es una estimación cercana a la realidad, pero tampoco está siendo tan exacta. O sea, Pródisis, ¿qué es lo que tiene? Una desventaja, que tiene espectros de diseño tan grandes, son muy grandes, o sea, hasta de arriba de 2G, por ejemplo, en algunas zonas, porque abarca toda la República Mexicana. O sea, para poder cubrir toda la República, pues tenemos que tener espectros muy grandes. Y quizá en alguna zona tengamos algún efecto de sitio que, aunque Pródisis considere un espectro de diseño, puede hacer que sea mayor cuando lo hagamos en el sitio de interés, por cualquier efecto, ¿no? Cualquier efecto geográfico o físico. Entonces, lo mejor siempre será, sí, basarnos en lo que nos da Pródisis, SACID o alguna otra fuente, pero sí hacer en medida de lo posible estos estudios para verificar en sitio. Muy bien, gracias, Fernando. Entonces, en definitiva, si yo hago el análisis no lineal geotécnico y saco mi espectro de sitio, no tengo que hacer las 12 parejas ni las 8 parejas. Bueno, es que son dos cosas. Usted lo que sacaría serían, déjeme ver, estos espectros. Lo que podría hacer, esa es una, pues digamos que una estrategia es sacar el espectro de diseño o el espectro transparente. Vamos a dibujar aquí rápido. Pensemos que usted va a hacer un edificio y que va a hacer un estudio y el profesionista le dice que este espectro, el azul, no es ese, sino más bien es este rojo que estoy yo aquí dibujando. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer para no sacar las 12 parejas? Pues solamente sacamos o escalamos los acelerogramas al nuevo espectro. Si lo hacemos muy rápido, estamos viendo que son casi 750 entre 910. Entonces vamos a poner 750 entre 910. O sea, escalaríamos al 0.82% nuestros acelerogramas sintéticos. Así podríamos sacarlo, pero lo mejor es sí sacar espectros de diseño y acelerogramas sintéticos. No sé si le contesté la pregunta o si hay otra duda. Sí, Fernando, es todo, gracias.
Perfecto. No Por sé ahí si hay haya una- otro tema. Ah, sí. Ok. Ahí hay un comentario de la arquitecta Cecilia Méndez. Viví en zona sísmica y hubo sismo circular y de arriba hacia abajo. Eso como que ha cambiado, ¿no, Inge? Pues bueno, es que es mucho la sensación de los sismos. O sea, lo que yo cuando iba en la preparatoria, en la secundaria, pues decían que había sismos trepidatorios, oscilatorios. Y ahora pues ya nos hemos dado cuenta que los sismos pues, en realidad tienen aceleraciones en todas las direcciones. No es una sola en particular y no hay formas de movimiento principales, sino más bien es la suma de todos. Pero va a depender en dónde nos encontremos. Por ejemplo, si estamos en la zona de Oaxaca, de Guerrero, pues sentiremos los sismos verticales más que los laterales y sentiremos que se mueve el piso hacia arriba y hacia abajo. O quizá, como dice la arquitecta, de forma circular. Y aquí en la ciudad, ya cuando estamos alejados de los epicentros, de las fuentes sísmicas, pues la aceleración vertical no la vamos a sentir porque es muy baja, pero quien sí vamos a sentir va a ser la aceleración lateral. Entonces eso ya es meramente de la sensación de cómo percibimos el sismo. Pero sí, en realidad todos los sismos tienen las dos componentes y como dice la arquitecta, pues habrá zonas en donde los sismos son la principal amenaza para los edificios y justamente estos análisis y los sistemas de protección sísmica pues, tratan de mejorar esa sensibilidad o sensación ya del usuario final. Ya haciendo una recapitulación de estas preguntas, pues la ingeniería como todo es una ciencia que va avanzando, una profesión que va avanzando, pues buscando siempre mejorar su ejecución y la mejora de esta profesión pues es incrementar los análisis o mejorar la capacidad de análisis y también cómo estamos estructurando nuestras edificaciones. O sea, no irnos siempre por la misma edificación o forma de resolver estructuras, porque así se ha hecho siempre, sino más bien ir innovando con la tecnología y viendo estas ventajas que tenemos y que los usuarios al final son los que van a agradecer. Recording in progress. Bueno, ya están así grabando la sesión. Entonces nos quedamos aquí en los acelerogramas, identificamos la primera pareja y ya la separamos. Voy a irme aquí a la carpeta del curso. Estamos aquí en acelerogramas y aquí vamos en separados. Pues ya vamos, el siguiente paso, según nuestra presentación, es filtrar nuestra señal sísmica, que sería, denme oportunidad, aquí está. ¿Qué es lo que nos dice la presentación? Pues vamos a tener los acelerogramas, los vamos a sacar de esta aplicación. ¿Qué es lo que nos hace? Nos envía por correo la información y la otra nos descarga. Ya esta es la que nos descarga la información. 4 archivos para sismos de profundidad intermedia, 8 u 4 archivos para sismos de subducción y sus referenciados espectros de respuesta de pseudoaceleración. Vamos hasta acá, ya abrimos un archivo, vimos qué contenido trae, qué información tiene, el nombre, informaciones de la latitud, longitud, fecha y hora de creación, el periodo de retorno, el periodo de vibrar del suelo, el delta de tiempo y el número de pasos de acelerogramas y las dos columnas importantes que serían la aceleración de este acelerograma. Entonces, lo que hacemos es separarlo de un archivo fuente, lo separamos en 2 archivos. Y ahora sí vamos a aplicar el filtrado para ver cómo se comporta esta señal. Entonces, lo primero es abrir nuestro programa PRISM, que ya también ayer lo estudiamos. Vamos a irnos aquí a File para abrir un nuevo archivo, File y Open. Y aquí ya tenemos la carpeta del curso Andro, en SACID, después acelerogramas y en separados ya tenemos las dos componentes. Vamos a abrir la primera componente. Si recuerdan, tenemos que seleccionar las unidades que están en Gauss o centímetros sobre segundo al cuadrado, el número de puntos por línea o número de máximos por leer, que serían 32.768, el delta de tiempo. Yo le quito el automático porque puede generar algún error. Está a 0.01, entonces le damos OK y vean ya cómo me lo gráfico. La primera curva es aceleración.
el programa integra la aceleración, lo convierte a velocidad y lo integra otra vez y lo convierte en desplazamiento. El primer proceso que vamos a aplicar va a ser la corrección de línea base. Y eso se hace muy sencillo. Nada más aquí seleccionamos esta casilla que diga filtrar la corrección de línea base con un orden de número 1 y listo. Ya tenemos así de sencillo el procesado. La siguiente parte es el filtrado de la señal en frecuencias recomendadas. Si recordamos, el verso de la frecuencia es el periodo, pues a nosotros nos interesa periodos que oscilan desde 0.01 quizá, o 0.1 hasta 5 segundos o 10 segundos. Entonces, si sacamos su frecuencia, estaríamos de 0.01 hasta 20 Hz. Entonces, vamos al programa y le vamos a aplicar, o vamos a seleccionar la opción de aplicar filtrado del tipo Butterworth de pasabanda con un orden de 4. Aquí la primera frecuencia sería de 0.1 hasta 20 Hz. Y listo. Ese es el segundo paso. El tercer paso sería ahora la corte por intensidad de áreas. ¿Qué es lo que hacemos sin intensidad de áreas? Nosotros estamos viendo nuestro acelerograma como una nube de aceleraciones en función del tiempo. O sea, cómo va acelerándose el movimiento a lo largo de este instante de tiempo o a lo largo de este intervalo. Pero si nosotros lo vemos como intensidad de áreas, área bajo la curva, si nosotros sumamos el área de todas estas coordenadas, o sea, por ejemplo, me voy a ir a voy a acercarme al acelerograma. Si nosotros hacemos un zoom, aquí lo que va a ocurrir es que podremos ver áreas bajo la curva. Ven, aquí es un área bajo la curva, aquí otra y otra. Y si nosotros vamos sumando esas áreas, vamos a ir desde 0 hasta 100. Pero vamos a ir avanzando, si se dan cuenta, desde 0 como hasta 100 segundos, pues el área bajo la curva va a ser muy pequeña, muy baja. De hecho, va a estar casi cercana a 0, porque tenemos una aceleración de 0. Pero después va a ir avanzando. Justo este es el corte de la señal para una intensidad de áreas que recomendamos que nosotros sea de 0.05 al 99.95%. que es lo que aparece en la presentación. 0.05% y 99.95%. Aquí está. Y le aplicamos aquí en monitor y vean cómo me va a cortar la señal. El 0.5% y el 99.95% ocurre desde los 120 segundos hasta los 197.25 segundos. O sea, todo lo que hay desde 0 hasta 119 y todo lo que hay desde 197 hasta el final de la señal es una área muy baja que no afecta a nuestro análisis. Entonces podemos cortar en este instante la señal. Y lo que tenemos que hacer es identificar muy bien el tiempo en donde vamos a cortarla. Entonces me voy a ir aquí a Excel. ¿Qué es lo que voy a poner acá? Ahora 0.05% y 99.95%. Esto va a ser intensidad de áreas. Áreas. Vamos a darle aquí un poco de formato. Muy bien. Esto lo vamos a combinar. Perfecto. Y aquí. Listo. Entonces, aquí al 0.05% vamos a tener 119.19 segundos. Y al 99.95% vamos a tener 197.25 segundos. Y con estas dos instantes podemos tener la duración de nuestra señal, que es básicamente restar este valor menos este valor. Esa es la duración. Y ahora el número de pasos sería dividir esto entre el delta de tiempo, que es 0.01. Entonces el número de pasos va a ser 7.806. Si se dan cuenta, pasamos de 32.768 a 7.000. O sea, vamos a ver cuál es la relación. Si dividimos una respecto a la otra es del 23%. O sea, redujimos el número de pasos a casi un cuarto, lo cual nos va a ayudar a hacer el análisis mucho más rápido. Pero ahora, si hacemos nosotros
Y es lo que vamos a hacer. Vamos a combinar y listo. Nosotros en este número de pasos tenemos un delta de 0.01 segundos, si están de acuerdo conmigo. ¿Qué es lo que hace el nombre paso a paso? O sea, nosotros regresamos a el nombre del análisis. Aquí está. Análisis dinámico no lineal paso a paso. El nombre refiere a la forma en la que solucionamos la ecuación de la energía porque es de integración directa. Nosotros vamos a posicionarnos en el cero. Si nosotros vemos, déjenme ver dónde lo puedo representar. Aquí. En Paste. Si nosotros hacemos un zoom a este acelerograma y en lugar de que esto fuera un resultado, de que fuera una información, fuera resultados, lo que hace el programa para calcular esta respuesta es ir por integraciones. Entonces, se posiciona en un paso anterior, que sería el paso I, el I-1, después este sería el paso I, y aquí sería el paso, bueno, este más bien, I más 1. ¿Qué es lo que hace? Pues va calculando conforme el escenario anterior, el escenario posterior. O sea, conforme esta información y esta información va a calcular esto. Entonces, si nosotros hacemos un zoom todavía mucho más grande, vamos a acercarnos. Bueno, aquí está. Acercamos todavía. Nosotros podríamos ver a cada delta de tiempo que hay un paso. O sea, si aquí tenemos puntos 15 y aquí tenemos punto 16, aquí tendríamos este punto, aquí no sé, punto 0.51, punto 0, perdón, 115.5, este sería 115.51, punto 52, punto 53, punto 54, y así se va, 55, 56, 57, 58, 59 y quizá 60, ¿no? Esto es a un delta de tiempo de 0.01 segundos. Si nosotros hiciéramos lo mismo, pero a un delta de tiempo de 0.02 segundos, lo que haríamos sería calculamos, después calculamos bueno, vamos a poner como tache para que sea más sencillo. Y este. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros, en lugar de unir con la línea roja, que sería esto, todo esto, uniríamos con la línea, vamos a ponerle la línea negra para que se vea la diferencia. Uniríamos de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, aquí y hasta acá. Si se dan cuenta, en algunos pasos o puntos, sí si somos estrictos, sí va a eliminar, por ejemplo, este pico se va a ir, pero en términos generales la respuesta va a ser la misma con este delta de tiempo en comparación contra este. Lo que vamos a tener es una menor cantidad de número de pasos. Por ejemplo, si el delta de tiempo 0.01 segundos son 10,000 pasos, en un delta de tiempo de 0.02 van a ser 5,000. ¿Por qué? Porque dividimos el número de pasos entre el delta de tiempo que vamos a aplicar. Esa es otra forma de reducir pasos. Ahora me voy al Excel. Si nosotros el delta de tiempo lo dividimos entre 2, que sería 0.01, perdón, por 2, sería un delta de tiempo a cada 0.02 segundos. Entonces podríamos copiar esto y aquí pondríamos 0.02. Y como multiplicamos el delta de tiempo, como lo vimos en PRISM, tendríamos que dividir el número de pasos entre 2. Y entonces nuestro acelerograma va a quedar de 3,903 pasos cuando antes tenía 32,768. Vamos a dividirlo, es casi cercano a un 10%, o sea, 12%, uno respecto al otro. Y ahorita vamos a ver si afecta eso en la respuesta final, hablando desde el punto de vista de espectros de respuesta. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda de esto que acabamos de hacer, cómo pasamos de 32,768 puntos a los 3,903.
Ok. Bueno, vamos a PRIS. Y la siguiente paso para filtrar nuestra señal es... Aquí está. El taper cosenoidal. Bueno, eso es por fuera. Vamos, ahora sí ya tenemos el corte de la señal, la corrección de línea base y el aplicado el filtrado. Entonces le damos un previo y vean cuando le doy previo, en color gris se muestra la fuente o el sismo anterior y en color azul se muestra el sismo ya filtrado, ya procesado. Vean cómo ya cambia la oscilación y vuelve al cero. Y algunos otros se corta. Entonces le vamos a dar a aplicar y vean ya cómo me vuelve a graficar la señal y ahora la duración es cercana a los 80 segundos. Ya no son los 327 segundos que teníamos antes. Entonces vamos a darle en guardar. Entonces vamos aquí a File y guardar. Vamos a irnos a la carpeta ahora de filtrados. Y aquí le vamos a poner .txt, que es el formato de este archivo. Vamos a abrir la otra componente. Si se dan cuenta, acabamos solamente de filtrar la componente 1. Entonces tenemos que hacer lo mismo para la componente 2. Nos vamos aquí a File, aquí en Open, y en Open vamos a seleccionar la carpeta de separados y la componente 2. Vamos a dar las unidades que estábamos hablando, el número de puntos, 32.768, y el delta de tiempo le quitamos el automático. Le damos OK y nos vuelve a graficar la componente 2. Una desventaja de este programa de PRIS es que cada que vamos a filtrar una señal, tenemos que aplicarle aquí un reset y vean que se está tardando el programa. Ese sí es una desventaja, pero que afortunadamente ya en la empresa lo que hicimos fue desarrollar una macro que filtra todos estos acelerogramas. Esa es la ventaja y ya lo hace más rápido. Pero ahorita les estamos enseñando a hacerlo pues, de manera manual. Entonces le tenemos que aplicar aquí reset porque vean cómo ya está bloqueados algunas funciones. Entonces para desbloquearlo tenemos que dar resetear a las condiciones del programa iniciales. Entonces, en cuanto se desbloquee el programa, ya podemos otra vez filtrar nuestra señal. Sigue cargando el programa. Sigue avanzando. Ahí está. Vean ya cómo me desbloqueó las opciones. Entonces, la primera opción es otra vez una corrección de línea base. La segunda es un filtrado de 0.1 segundos a 20 Hz. Y la tercera es cortar la señal, pero ya no vamos a cortar la señal por intensidad de áreas. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la señal en un instante de tiempo, porque tenemos que cortarla al mismo instante de la señal anterior. Y esos datos vienen en este Excel. Esta información es el 119.19, tendríamos que anotarlo aquí, y el punto final, 197.25, para cortarlos en el mismo instante y no tener acelerogramas o parejas de acelerogramas que no sean compatibles. Le damos previo y le damos aplicar y listo. Así de sencillo se filtró el segundo acelerograma. Nos vamos a la carpeta de filtrados otra vez. Elegimos el nombre que sería 1-c2.txt y listo. Y hasta aquí ya filtramos nuestro acelerograma. Vamos a abrir la carpeta aquí en filtrados. Vean, ya están mis dos archivos. Este archivo, que es el que me dio PRIS para la componente 1, y la componente 2 está en el mismo formato. Entonces, déjenme copiar este archivo. Perdón. Aquí lo vamos a pegar. Este también se los voy a mandar, que es el cuarto proceso, un taper cosenoidal, que es una fusión cosenoidal que va de 0 hasta un porcentaje de la longitud, llega al 1 y después decae, justamente para suavizar el inicio y el final de la señal sísmica. Entonces este taper, vean aquí ya cómo está cargada una función. Vamos a graficar para que sea más visual la función original, que sería la que va a estar acá. Es que aquí yo creo que ya está. Está procesado. Sí, no, ya no. No me va a dejar.
Bueno, vamos a hacer un zoom al inicio para que vean la diferencia. Vamos a ponerle a 5. No, entonces a 1. Punto 0. Es que no se alcanza. Bueno, es que le puedo cambiar la escala. Menos 10 y 10. Vean cómo en 0 no tiene una aceleración, ahora sí que valga la redundancia, de 0. Empieza en un valor diferente. En este acelerograma no se nota tanto, pero hay acelerogramas que sí se nota, como el de la imagen. Vamos a regresar a las condiciones actuales. Como el de la imagen, la presentación, vean cómo aquí sí se observa claramente que no empieza en 0 y que no acaba, vamos a llevarla a frente, acaba en 0. Entonces, para eso aplicamos esta función cosenoidal. Y la función cosenoidal va desde 0, vamos aquí a anotarlo, desde aquí es X y de aquí a aquí es X, donde X es un porcentaje de la longitud total. Nosotros recomendamos que ese porcentaje sea el 5%. Entonces X va a ser el 5% de la longitud. Entonces tendríamos de 0 a este valor, 6.71, cómo va a suavizarse desde 0 hasta 1. Y después de la resta de 134 menos 6, sería como después de 128 segundos, va a decaer otra vez hasta el 0. Entonces, si nosotros incrementamos ese porcentaje, en lugar del 5%, vamos a ponerle 1, vean cómo se va a suavizar esta parte. O sea, va a incrementar la duración de la suavizada. Punto 2, por ejemplo, vean cómo va reduciendo. Punto 5 sería el tope, sería una campana de Gauss, básicamente. Porque así va a llegar desde 0 hasta la mitad, va a suavizarse el inicio, y de la mitad hasta el final, pues va a suavizarse. Pero vean cómo cambia la forma del acelerograma original contra el acelerograma filtrado. Por ejemplo, vamos a ponerle a punto 3. Se mantiene bastante la forma, o un 70% de la forma, del acelerograma original al filtrado. Punto 10 ahora, y ella se mantiene muy similar, pero vean aquí cómo reduce la aceleración al inicio y al final. Entonces vamos a dejarle el punto 0.5. Aquí ya es donde solamente suaviza el 5% y del 95 al 100% para aplicar esta función. Entonces vamos a irnos a nuestra carpeta de SACID, acelerogramas y filtrados, y vamos a abrir la primer componente. Le vamos a dar control E y control C y nos vamos a ir a Excel. En Excel lo que vamos a hacer es borrar los datos desde la columna B a la C, abajo de la fila 4, de ahí hasta abajo, para borrar todos los datos. Y vamos a calcular, a pegar los datos de nuestro nuevo archivo. Este archivo lo que va a hacer es pegar los datos del acelerograma y va a aplicar la condición. Que eso básicamente ya está programado. Entonces lo único que tenemos que hacer es borrar los datos que nos sobran y listo. Ya tenemos nuestra función aplicada. Lo que vamos a hacer es irnos a la carpeta y ahora la carpeta final. Aquí tendríamos que darle clic derecho, nuevo y un documento, 1-C1 y el C2. Y aquí pegaríamos los datos que aparecen en nuestro archivo en verde, estos dos columnas. Le damos control C, la pegamos aquí, control V y cerramos el archivo. Abrimos el segundo, nos vamos a la carpeta de filtrados, aquí en componente 2, seleccionamos los datos, control C, los pegamos en la columna B, aquí nos dice tiempo y aceleración, y volvemos a copiar los datos. Ahora en la carpeta de finales, en la componente 2. Y listo. Así tenemos el procesado de nuestra señal. Ahora, vean cómo cambia el acelerograma de la versión de la componente 1 a la componente 2. O sea, sí hay un cambio. Entonces, tenemos que cuidar mucho que no nos brinquemos o que anotemos aquí, por ejemplo, 2 ceros, porque si no, el acelerograma ya no sería compatible. O sea, exagerando, la aceleración del primero estaría desfasada.
Entonces al inicio empezaría un acelerograma, pero no empezaría el otro. Bueno, la otra componente. Hay que cuidar mucho esa parte. Ok, vamos a cerrar el taper, ya lo tenemos. Vamos a darle que no guardar y listo. Hasta aquí, ¿hay alguna duda o algún comentario respecto a lo que llevamos de nuestra sesión? Creo que no, Inge. Ok, muy bien. Vamos a calcular los espectros de respuesta. SACID nos da el acelerograma, que son estos que acabamos de tener, los originales, que si se acuerdan los separamos en componentes. Ahorita lo hicimos solamente para un acelerograma por tema de tiempo, pero tendríamos que hacerlos para los demás. Entonces nos faltarían 11 acelerogramas y con esto llenaríamos toda esta tabla que tenemos acá. Pero también nos da, en SACID están los espectros y los espectros son los de respuesta, que los vamos a ocupar ahorita. Estos espectros ya los da calculados SACID o los podemos calcular nosotros, que es lo que vamos a hacer ahorita para verificar la respuesta. Entonces, vamos en primera instancia a abrir el acelerograma separado, en PRISM. Vamos a irnos aquí a File, a Open, y aquí en acelerogramas vamos a darle los separados, la componente 1, no se acuerden de los valores, GALS 32.768, y un delta de tiempo de 0.01. Le damos OK y nos vuelve a graficar el que ya habíamos calculado. Y nos vamos a ir aquí a espectro de respuesta. Vamos a comparar dos casos, espectros de pseudoaceleración y espectros de desplazamiento, para ver cómo se encuentra uno respecto al otro. Lamentablemente, SACID solamente nos da el espectro de respuesta. Entonces, ese es el único que podríamos comparar contra SACID. Entonces, nos vamos aquí a espectros de respuesta. Vamos a darle un amortiguamiento elástico, un espectro elástico con un amortiguamiento del 5%, desde 0 hasta 5 segundos. Lo corremos y vamos a calcular el espectro de pseudoaceleración, que es este. Nos podemos ir aquí a valores, copiamos los periodos, vamos aquí a abrir una nueva hoja. Aquí va a ser espectro de respuesta. Aquí va a ser espectro de respuesta, SACID, contra PRISM. Aquí vamos a pegar el tiempo en segundos y vamos a pegar la pseudoaceleración. Aquí va a ser pseudoaceleración en G. Y después vamos a pegar el espectro de desplazamiento. Esto es en milímetros, que sería este. Y estos datos son para el acelerograma. Acelerograma sin filtrar. Vamos a hacer lo mismo para el acelerograma filtrado. Pues vamos a abrir en PRISM. Esto es solamente componente 1, no hay que olvidarlo. Vamos a irnos a PRISM y vamos a abrir el archivo que dice acelerograma final, que sería la componente 1. Los mismos valores, GALS, pero ahora el número de línea máxima por leer ya no va a ser 32.000, va a ser ahora 7.808. Le damos OK, nos vamos acá y le damos en correr el acelerograma. Vamos a copiar, que sería este es nuestro nuevo acelerograma. Vamos a copiar el valor otra vez y vamos a copiar la pseudoaceleración y el desplazamiento. Ok, hasta ahí ya tenemos esto, todo viene de PRISM. PRISM también viene de PRISM y listo. Pero ahora vamos a calcular el de, bueno, ahí ya no se calcula, más bien se anota el de SACID. Acelerograma. Vamos a ponerle original. Me refiero a original porque es el que nos da la administración directamente, sin hacer nada. O sea, es el archivo que tenemos. Ay, disculpa. Ok. Vamos a irnos aquí a la carpeta y en la carpeta de SACID vamos a dar en espectros. Está el espectro de pseudoaceleración de profundidad intermedia. Entonces lo abrimos y vamos a tener que copiar solamente la columna de la componente 1. Le vamos a dar control E y control C. Nos vamos al Excel
Pegamos los datos, vean que está en columnas, entonces tenemos que irnos aquí a datos en columnas, le damos que sean delimitados por un espacio y finaliza. Y solamente copiamos estas dos columnas, que serían el de la componente 1 contra el tiempo, o bueno, tiempo contra componente. Entonces ahora sí vamos a compararlas, vamos a ponerlo en versión general, nada más que si se dan cuenta aquí está en Galtz, tenemos que pasarlo a G, entonces vamos a dividirlo entre 981 y listo, para poder compararlo directamente. Ahora sí, vamos a insertar un espectro, va a ser primero de pseudoaceleración, entonces vamos a agregar un valor, el primero va a ser el de SACID, en X va a ser el tiempo y en Y va a ser la pseudoaceleración. Agregamos el segundo que sería el filtrado. Hacemos lo mismo. El tercero que sería finalmente el sin filtrar que viene de PRISM y listo. Vamos a darle formato a esta imagen. Vamos a ponerle incluso un título. Que aquí estamos comparando espectros de pseudoaceleración. Entonces vamos aquí a abrir un poquito más esto. Y ahora sí lo hacemos chiquito. Esto va a ser PCA en Gs. Esto va a ser tiempo en segundos. Y listo. Lo bajamos. Y vean, ahora sí ya pueden ustedes observar que uno respecto al otro son muy similares. Los tres escenarios son bastante semejantes entre sí. La ventaja del que es el acelerograma que está procesado o filtrado es que tenemos una reducción de puntos de casi al 90%. O sea, dura el 10% de la señal original. Esto es en términos de pseudoaceleración. Y ahora en términos de desplazamiento, pues solo vamos a poder espectro de desplazamiento. Solo vamos a poder graficar dos, que sería el filtrado y el sin filtrar, porque así no nos da automáticamente uno. Entonces aquí vamos a ponerle, vamos a cambiarlo a desplazamientos y también el otro punto. ¿Qué es lo que podemos comparar acá, en la parte de abajo? Que el espectro de sin filtrar y con filtrar son muy similares en un porcentaje importante de la señal. Vean cómo a partir de 4 segundos, pues sí hay una variación sumamente trascendental. Pero para el resto de la señal, o sea, desde 0 hasta 2 segundos, que es donde se encuentran la mayoría de edificaciones aquí en la Ciudad de México, pues estamos, incluso hasta 3 segundos, estamos muy similares uno respecto al otro. Ya a partir de ahí, pues sí hay variaciones importantes, pero sí son representativos el acelerograma sin filtrar del acelerograma filtrado. Con esto verificamos que nuestro filtrado es correcto, que no hay ningún problema, que lo podemos ocupar sin perder o sin comprometer los resultados de nuestro análisis no lineal, que al final eso es lo que tendríamos que revisar. No sé si hasta aquí tengan duda o comentarios. Creo que no. No, pues al parecer no, que pues creo que lo vamos siguiendo. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a escalar nuestros espectros. Vamos a ponerle escalado de profundidad intermedia. Bueno, ya sabemos la diferencia entre un espectro de diseño, un espectro transparente o espectro elástico, los espectros de peligro uniforme, un espectro de respuesta, un acelerograma. Ya que sabemos esas variaciones, podemos calcular el factor de escala. Vamos a poner aquí factor de escala para los sismos que vamos a ocupar. Entonces, para eso vamos a irnos a la carpeta y vamos a ocupar estos 4 archivos. Vamos a seleccionar todos los datos, le vamos a copiar, y nos vamos a Excel y le vamos a pegar. Y solamente vamos a copiar estas 3 columnas, que serían las 2 componentes y el tiempo. Entonces vamos a poner aquí tiempo
en segundos. Aquí sería componente 1, componente 2. Y aquí sería la combinación SRSS, que ahorita vamos a hablar de ella. Entonces, en tema de tiempo, vamos a hacerlo sin formato porque es más pequeño. Bueno, más bien todos. Si se acuerdan, en la presentación mostré una combinación, una fórmula para combinar las direcciones, que sería esta. Esta fórmula es la que vamos a ocupar ahorita. Vamos a copiarla y pegarla acá. ¿Qué es lo que nos dice? Que tenemos que sumar el producto de los cuadrados de ambas componentes, dividirlo entre 2 y sacarle la raíz. Entonces vamos a hacer la función que sería raíz de, vamos a hacer un producto entre 2 y cerramos paréntesis. Aquí vamos a poner el cuadrado, bueno, mejor vamos a hacerlo convencionalmente para evitar problemas. Vamos aquí a poner la componente 1 por la componente 1. Y después vamos a sumar más D4 por D4. Y listo. Ya está la suma. ¿Se cómo decir? Perfecto. Jalamos la fórmula, que es básicamente estamos aplicando esta fórmula que estoy mostrando aquí en pantalla. Y así tenemos nuestra combinación. Pero esto solamente es para el registro 1. Vamos a agregar aquí un factor de escala. Factor. Vamos a ponerle 1. Y esto en rojo para ver que aquí estamos agregando ese valor. Esto también va a quedar en rojo. Si nosotros multiplicamos este producto o la combinación por el factor de 1, vamos a ver que claramente va a quedar con el mismo valor. Y este factor ahorita lo vamos a ocupar. O sea, si vemos que ponemos 2, pues va a incrementar. O ponemos 0.5, pues va a decrementar. Entonces vamos a dejarlo en 1. Y vamos a copiar estas 3 columnas, porque eso lo vamos a ocupar más adelante. Mejor las 4. Este factor se queda. Muy bien. Entonces vamos ahora a copiar el archivo 2 de profundidad intermedia. Lo abrimos, control E, control C. Nos vamos a la segunda hoja, borramos todo y copiamos otra vez estas 2 columnas. Las pegamos aquí. Vamos a ponerle general. Y listo. Hacemos 2 veces más ese procedimiento. Aquí la vamos a dejar. Vamos a ponerlo por acá. Entonces, este va a ser el registro 2, que ya lo llenamos. Este va a ser el registro 3. Y finalmente, este es el registro 4. Nos hace falta llenar estos 2. Y este. Ok. Abrimos la carpeta, bueno, el archivo del registro 3, de los espectros de respuesta del 3. Borramos el mismo procedimiento. Copiamos los datos de las 2 columnas, los pegamos, le damos formato, hacemos sencillo. Y finalmente el del 4. Vamos aquí a la segunda pestaña, copiamos valores y los pegamos. Ok. Hasta aquí no hay ningún, o no debería haber ningún problema. Vamos aquí a considerar otra forma, o bueno, otra fórmula que sea el promedio. El promedio básicamente sería promedio de todas las combinaciones. Esta, esta, esta y esta. Cerramos paréntesis y jalamos el valor. Listo. Hasta aquí ya tenemos, vamos a graficarlo para que sea más sencillo. Vamos a ocupar este, por ejemplo. Seleccionar datos. Vamos a poner aquí registro 1, el tiempo y
el valor de la combinación. Ahí está. Vamos a... Ya sé. Pero más rápido. Ahí está. Registro 2. El tiempo es el mismo. La combinación es la que cambia. Registro 3. Registro 4. Y finalmente el promedio. Perfecto. Vamos aquí a establecer. Esto lo vamos a hacer así. Ahí está. Ahora en escala de grises voy a poner todos los registros SIS, o desde el 1 hasta el 4. Es este. Este es el promedio, lo voy a poner en negro. Y vean, pues, como la lógica lo dice, el promedio siempre está a la mitad de todos los escenarios. Ahí está. Tenemos los 4 registros y su promedio en color negro. Pues justamente el promedio es el que vamos a comparar contra la envolvente de espectros de peligro uniforme que ya habíamos previamente calculado acá. Entonces voy aquí a agregar, vamos a poner esta fórmula por acá, vamos a poner tiempo y pseudoaceleración en Gs, y este va a ser el envolvente del EPU de peligro uniforme. Entonces vamos a darle igual aquí. Nos vamos a ir al espectro de peligro uniforme, el tiempo es este, y la pseudoaceleración del espectro de peligro uniforme, aquí viene el envolvente, le damos igual. Entonces, seleccionamos estos dos datos y los jalamos. Es que los están bloqueados. Los desbloqueamos para que se puedan desplazar. Y listo. Ahora sí. Ahí vamos en 2.5. 456, 46 y 5. Perfecto. Ahora, vamos aquí a copiar el mismo formato, y aquí vamos a agregar, primero vamos a borrar estos y vamos a comparar aquí la envolvente. Agregamos los valores y vean cómo la envolvente del espectro de peligro uniforme es mayor que el promedio. Entonces voy a ponerlo aquí en rojo para que se vea más claro. Y lo que nos dice la norma es que, es más, vamos a abrirla. Mira. Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, aquí en Información Técnica, las NTCs, Sismo y las comentadas. En la sección 6.2 de las normas técnicas complementarias es donde viene definido este tipo de análisis y donde vienen estipulados qué es lo que tenemos que cumplir al momento de hacer estos análisis. Ya me pasé. Ok, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a darle un zoom más grande. Lo que nos dice la norma técnica es que se considerará que esto, tanto las parejas de acelerogramas reales como las simuladas, o sea, los acelerogramas sintéticos o los medidos, se afectarán por factores de escalamiento que conduzcan a que las ordenadas espectrales de los espectros individuales, o sea, los que acabamos de calcular acá, los grises, que miden la intensidad de las excitaciones sísmicas bajo consideración, cubran razonablemente los espectros elásticos de peligro uniforme que entrega el SACID, o sea, la envolvente de estos espectros. Y se considera que esto sucede cuando en un rango de periodos desde 0.1 y 1.5 veces el periodo natural, el periodo natural del primer modo de vibrar de la estructura. Y ya, más información. ¿Qué es lo que dice? Traducido al español,
Pues que tenemos que cubrir desde 0.1 TE hasta 1.5 TE, pensando aquí un valor de T. Vamos a hacer un valor para, si les parece, 1 segundo. Entonces, el punto 1 sería 0.1 por este valor y después 1.5 por este valor. Entonces tenemos que cubrir desde 0.1 segundos hasta 1.5 segundos que el promedio de los espectros de respuesta sean mayores que el espectro, bueno, que el envolvente de espectros de peligro uniforme. Vamos a poner unos límites para que sea más sencillo visualizarlo. Aquí vamos a ponerle, miren. Y aquí, ok, vamos a seleccionar, vamos a agregar uno que sea .1t, en X va a ser este valor, este, y después este y este. Y va un 0. Vamos a ponerle 600. Bueno, 800. Vamos a poner aquí los límites que tenemos que cumplir en color azul para que sean los mismos. Ven cómo en color azul nos muestra de dónde a dónde tiene que ser igual o mayor nuestro espectro o nuestra línea color negra. Entonces, por eso yo aquí puse un factor, que ese factor, si le pongo, por ejemplo, 2, nos va a escalar los acelerogramas, los espectros de respuesta. 2 es mucho, le podemos poner un punto 1. Le podemos poner, no sé, 1.2. Vean cómo para 1.1 hay zonas en donde el espectro, la envolvente es mayor, pero zonas en donde este piquito, el promedio es mayor. Entonces, quizá 1.15. Aquí ya hay zonas donde ya mayor parte es el promedio mayor que la envolvente. Quizá para otro ingeniero puede decir, no, pues a mí me gusta 1.2, donde aquí ya la mayoría son los espectros promedios son mayores. O quizá 1.25. Pero aquí, si se dan cuenta, en este pico todavía no es igual o mayor. Entonces nos podemos ir hasta 1.3, 1.32, vamos a ponerle porque todavía se ve aquí el pico. Vean cómo tendríamos que escalar 1.3 veces el espectro, bueno, los acelerogramas, para cumplir con esta norma. Lo que cambió en el libro de ejemplos de la Smith para este caso es que ahora ya no tendría que ser mayor o igual en todos los puntos, sino más bien el área bajo la curva tendría que ser igual una respecto a la otra. Para eso lo que vamos a hacer es una tabla. Entonces vamos a poner aquí, déjenme pensar, vamos a poner el tiempo, segundos, aquí el espectro de peligro uniforme y aquí el promedio de los espectros de respuesta. Vamos a regresar al valor de 1 y listo. Vamos a empezar a iterar entre este intervalo y este intervalo. Entonces aquí ya teníamos el tiempo que va a cada punto 1 segundos. Entonces vamos a ir desde punto 1, punto 2, punto 3, así hasta 1.5. Listo. Entonces, para el espectro de peligro uniforme tendríamos que ser un diezmado, o sea, uno sí, uno no. Digo, esto es un poco lento, pero lo tenemos que hacer. Vamos en 1.1, 1.2, 1.3, 4 y 1.5. Y para el promedio, pues como ya tienen los valores, es mucho más rápido, porque si ese es el tiempo. Entonces aquí agregamos 0.1 hasta 1.5. En 1.5 me dice que es 550. Vamos a verificar que sería este. Ahí está, 1.5. Y aquí aparece, vamos a poner en negro, aparece 550.7. Excelente. Entonces vamos a sacar ahora la relación de espectro de peligro uniforme entre espectro de pseudoaceleración. Vamos a poner que sería igual la columna AB entre la columna AC. Vamos a jalar esta fórmula
y listo. Aquí vamos a poner un promedio. Entonces vamos a darle igual promedio de todos estos valores que acabamos de encontrar. Y justamente cerramos esto y vean aquí cómo este me está dando un factor 1.15. Ese factor tiene que ver con la relación que existe uno respecto al otro. Entonces, si yo copio este factor, le doy control C y le doy aquí clic derecho y pegar como valor, como ya otra vez cuando calcula nuestro Excel, ya el promedio me da 1. O sea, ya el área bajo la curva es la misma en ambas escenarios, para profundidad, para el envolvente y para el promedio de los espectros. Y vean ahora ya cómo se ve nuestra gráfica. Déjenme acercarme. Vean cómo hay zonas en donde el pico sí se incrementa para el promedio, pero hay zonas en donde el envolvente es mayor. Entonces, dependiendo de esto, lo que vamos a hacer básicamente es el área bajo la curva, o un promedio pesado, bueno, un promedio más bien, de escenarios, de coordenadas que estamos evaluando, y con eso vamos a encontrar un promedio. Vean cómo para punto 1 quizá estamos por arriba el espectro de peligro uniforme, pero para punto 1.5 estamos 10% por abajo. Lo que nos dice la norma y el libro de ejemplos de la Smith es que ahora lo hagamos de esta forma, porque si lo hiciéramos de forma visual, otra vez quedaría a interpretación del ingeniero, y para un ingeniero podría llegar a ser 1.32. Por ejemplo, ahorita estamos en 1.15, pero para un ingeniero puede ser 1.32 para que cumpla legalmente con lo que dice la norma. Pero vean hasta qué aceleración se está yendo este punto. Entonces, para evitar eso, ocupamos este procedimiento y listo. Así lo hacemos y así llegamos al factor de escala. Entonces nos vamos a ir aquí a donde dice acelerogramas y hay otro valor importante acá. El factor de escala. Ese factor de escala lo vamos a ocupar para nuestro análisis no lineal. Pero el factor van a ser solamente dos valores, que si no me deja mentir sería para subducción y para profundidad intermedia. Tendría que ser el mismo. Entonces aquí le voy a dar igual al factor que acabamos de elegir, que sería este. Entonces aquí está. Vamos a ponerlo como número. 1.1557. Y vamos ahora a calcular su símil para subducción. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o algún comentario. Algo que se les haya trabado o que se les haya complicado. Pues yo creo que vamos ahí a diferente velocidad que tú, Inge, pero ya con la grabación que voy a subir, ya creo que ahí lo iríamos corrigiendo. Sí, claro, claro. Perfecto. Ok. Bueno, con cualquier comentario o duda, no solo del procedimiento, sino en general, con mucho gusto lo podemos checar. Ok. Vamos a hacer lo mismo ahora para subducción. Por eso fue que copié el archivo para poder replicarlo y no empecemos desde C0. Vamos a copiar los valores. Bueno, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ahí está. Listo. Entonces es 1, 2, 3. Este es el cuarto. Este es el quinto. Sexto. Séptimo. Octavo y el promedio. Entonces vamos a borrar todos los valores para no hacernos bolas. Vamos a hacerlo más rápido. Listo. El promedio ahora tenemos que volverlo a calcular porque tenemos que agregarle valores, que es este y este. Si se dan cuenta, ahora son 8 los factores o los que intervienen en el cálculo del promedio. Entonces, bueno, ya calculamos el promedio. La combinación vamos a dejarla otra vez con un factor de 1. Y las gráficas, pues ahorita las vamos a modificar. Ok.
Vamos entonces a abrir el archivo de subducción 1. Seleccionamos otro, control E, control C, nos vamos al Excel, borramos estos datos, los pegamos, copiamos las dos columnas, las pegamos acá, general y listo. Ahí vamos con el primero, sería el segundo, copiamos valores, los pegamos en Excel, las dos primeras columnas son las que vamos a ocupar, hacemos lo mismo, que sea general, listo. El tercero, pegamos valores, pegamos acá. El cuarto, ya vamos a la mitad, no se desesperen. Pegamos estos valores. Si se empiezan a dar cuenta, la cantidad de información que tenemos que ocupar para este tipo de análisis es tan grande, o sea, nos podemos perder en este mar de información. Por eso es que les comento y les recomiendo ampliamente que el orden es la clave en este tipo de análisis. Si no tenemos orden en la información que vamos metiendo o en los procesos que vamos seleccionando o los patrones de carga que vamos asignando o hasta en las articulaciones y los nombres de los elementos estructurales, pues vamos a llegar al punto en el que no vamos a saber ni siquiera qué es lo que estamos leyendo o consultando. Entonces, soy un poco estricto hasta con los letreros de las gráficas, pero créanme que al tener tanta información, después nos va a ayudar para entender qué curva estamos viendo, qué información estamos observando y comprender qué es lo que está pasando en la estructura. Pues vean, ya terminé de pegar todos los valores. Una disculpa, lo hago un poco rápido, bueno, muy rápido, pero porque yo ya esto lo hago 3, 4 veces a la semana, entonces ya más o menos identifico cómo sería. Vean, ya calculé, bueno, ya copié más bien los espectros de diseño, los espectros de respuesta de cada uno de estos registros en color rojo. Saqué sus espectros, su combinación SRSS y después sacaría el promedio de estas, que aquí ya tenemos los 8 argumentos para calcular su promedio, o sea, los 8 celerogramas. Ok, de aquí lo que vamos a hacer ahora es actualizar este envolvente de espectros de peligro uniforme, ahora de subducción. Entonces el tiempo va a ser el mismo, pero el valor va a ser diferente. Entonces vamos a copiar el valor, ahora ya no va a ser el envolvente de profundidad intermedia, sino va a ser la de subducción. Entonces copio los valores y los pego, pero otra vez están anclados, entonces desbloqueo eso y lo jalo. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Vamos ahora con la parte gráfica. Aquí solamente tengo, tenía 4 registros, ahora ya tengo 8. Entonces vamos lo voy a quitar. Y listo. El 1, ahí está bien. 2, está bien. 3, está bien. El 4 es este. Y debe de ser este. El 5, ahí es donde ya empiezan a cambiar. Vamos por el 6. El 7. Y el 8 pues ya está bien. Y el promedio. Perfecto. Vean, aquí ya tenemos los promedios de cada uno. Vamos aquí a jalar más esto para que aparezcan las leyendas. Pero ahora esto es de subducción. Bueno. Subducción. Perfecto. Y ahora vamos a hacer lo mismo para la otra gráfica. Que ya se me perdió por acá. Aquí está. Aquí vamos a cambiar el límite. Y listo. Aquí vamos a ponerle en los... Ahí está. Entonces vean ahora cómo para este caso ya tenemos diferentes valores
Y como el escalado para esta zona no es tan impactante, o sea, no tendríamos que escalar tan alto, quizá 1.1%, o sea, el 10%, o un 12% podría ser, pero ya tenemos esa solución. El problema sería si nuestro periodo de vibrar está por arriba de 2 segundos. Vean como si estuviéramos hasta los, no sé, 1.5 segundos, nuestro periodo de vibrar. ¿Cómo tendríamos que abarcar hasta acá? Entonces el factor de escala tendría que ser, ahora vamos a ver, quizá 1.25. Y aquí ya se medio compensa esta zona con esta zona. Tendríamos que calcularlo. Entonces ahorita vamos a hacer de inicio nuestro factor como lo habíamos calculado en la otra sesión. Entonces ponemos un 1 y vamos a verificar esta parte. El espectro de peligro uniforme, los valores 3, 4, así hasta 1.5. Ahí están, perfecto. Los de promedio de pseudoaceleración son los mismos que ya está calculado. Y vean cómo el factor de escala me da 1.09. Lo pegamos acá. Y aquí ya me da esta diferencia, donde se van compensando las áreas. Entonces este factor es el que vamos a colocar acá. 1.09. Y listo. Así es como se calcula nuestro factor para este caso. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de 1 segundo, nuestra estructura fuera de 1.5 segundos? Entonces ahí tendríamos que ampliar estos valores para llegar desde 0.15 ahora hasta 2.25. Entonces, así es como tenemos que calcularlo. Entonces, vamos a hacerlo para este escenario, pensando que ahora no sea 1 segundo, ahora sea 1.5. Tendríamos que en primera instancia jalar, esto se va a borrar, tendríamos que aquí jalar hasta 2.3. Hasta aquí. Aquí tendríamos que otra vez seleccionar los datos. 1.6, 1.7, 8, 9, 1, 2.2 y 2.3. Aquí vamos a ver que todo está bien. 2.3 me dice que es 471. 2.3 es la 27. 471. Perfecto. Y jalamos la relación. Sacamos el promedio para estos valores y nuestro factor, bueno, a ver qué está pasando. Es que aquí vamos a ponerle un 1. Nuestro factor es, o sería, para una estructura de este valor, de este periodo de vibrar, nuestra estructura sería de 1.18. Entonces tendríamos que aquí colocar este valor y vean cómo en 1.18 ya se compensa esta área positiva con esta área negativa para poder desarrollarlo. Vamos a hacerlo ahora tal vez para 2.5 segundos. Entonces tendríamos que ahora quitar primero este y ahora alargarlo hasta 3.8 segundos. Entonces vamos a hacerlo rápidamente para que vean la diferencia de factores. 3.8. Entonces aquí vamos en 2.4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Vamos a jalar los valores hasta acá y hasta acá. Y aquí le vamos a sacar el promedio. Promedio. Promedio, bueno, vamos a ponerle valor de 1. Y vean, nuestro límite o lo que nos tendríamos que hacer, la zona de interés va desde 0.25 hasta 3.75. Entonces tenemos que abarcar una mayor cantidad de ordenadas espectrales. De esas ordenadas espectrales, pues es toda esta área que está dentro de los límites azules. Entonces ahora nuestro nuevo factor va a ser 1.19. Pues vamos a pegar ese valor en esta parte, pegado acá, y vean aquí ya cómo se compensa. Una parte es positiva y una negativa, pero aquí empieza a incrementar también este valor. Entonces con eso se va compensando y listo, tenemos este tema sin ningún problema. Así es como se saca el factor, que va a depender meramente de las
propiedades dinámicas del primer modo de vibrar de nuestra estructura. Si se dan cuenta, para un periodo de 1 segundo, tendríamos que aquí jalar, bueno, punto 1, aquí poner este y este. Entonces, para 1 segundo tendríamos desde punto 1 hasta 1.5, o sea, sería hasta aquí. Entonces tendríamos que volver a calcular el espectro, bueno, el factor más bien, que sería, bueno, falta este, ahí está, 1.09. Listo, ahí estamos, para nuestra estructura que ahorita estamos planteando de manera inicial. Entonces, hasta aquí es el factor de escala. Ya sabemos las diferencias entre diferentes espectros, ya sabemos escalarlos, ya sabemos sacar respuestas de la estructura y ya sabemos estimar también comportamientos con un oscilador de 1 grado de libertad. Entonces, ya vamos bastante avanzados y si se dan cuenta, no hemos ni siquiera entrado a la modelación, o sea, no hemos abierto en ninguna sesión el programa que vamos a ocupar. ¿Por qué? Porque primero este tipo de análisis lo que nos pide, o la mejor forma de desarrollarlo, es antes de siquiera entrar a la modelación, comprender qué es lo que estamos haciendo para después replicarlo y comprobarlo en la parte del modelo numérico. Entonces ya voy a entrar ahora sí. Bueno, no sé si hay alguna duda o comentario. Ingenieros, buenas tardes. No, creo que no, Inge. Ok, entonces vamos a abrir ya ahora sí el programa de ETABS. Tengo la versión de evaluación acá. ETABS, tengo la... Ah, bueno, no, aquí sí, no, mentira. Aquí tengo la versión oficial. Entonces vamos a abrir esta. Tarda un poco, pero ahí vamos avanzando. Ok, bueno, vamos a ocupar este programa. Vamos a estudiarlo ahorita, que sería el programa de ETABS, de CCI. Bastante conocido, por cierto. Seguramente por aquí ya habrá uno que otro que lo conozca, que lo haya trabajado. ¿Qué es la ventaja de este programa? Que es muy visual, que podemos evaluar, que podemos estudiar estructuras y poder comprobar resultados de manera muy sencilla. Por ejemplo, déjenme abrir alguna estructura que estemos estudiando actualmente. Se me ocurre esta. Vamos aquí a darle en File. Aquí vamos a importar. Lo que nos ayuda el programa es a importar, a exportar valores. Entonces vamos aquí a exportar uno de E2K. Vamos a... Bueno, me lo va a abrir. Vamos aquí a proyectos. Vamos a poner este de Londres. Con esta propuesta. Aquí lo que va a hacer es de una versión previa, de una versión más adelante que la que yo tengo, la va a exportar para poder yo abrirlo en este programa. Entonces, ahorita nada más les voy a explicar las herramientas y lo que podemos hacer con el programa. No nos vamos a meter a modelación porque eso lo tengo ya programado. Si todo sale bien, sería el jueves. El jueves ya ahora sí modelaríamos una columna y un marco de concreto. Bueno, ingeniero, no sé si ya les ha comentado del tema del sábado. Sí, mira, el día de ayer comenté la situación de que se va a cancelar la cita del día sábado por situaciones personales tuyas. Entonces, se va a desarrollar el 12, 13 y 14 de septiembre, o sea, lunes, martes y miércoles, igual en el mismo horario de las 6 de la tarde. Perfecto. Ok. Muy bien. Bueno, ese era el comentario. Entonces yo esperaría ya el jueves ya poder
modelar una primera columna y después un marco de concreto y después replicarlo el lunes, martes y miércoles ya para la estructura que vamos a estudiar. Entonces vean aquí ya se muestra el edificio en cuestión. ¿Qué es lo que nos da el programa? Déjenme volver a abrir esa tabla que acabo de cerrar. ¿Dónde está? Aquí está. Así es tal cual el programa nos abre un modelo numérico. ¿Qué es lo que engloba este programa? Pues primero una herramienta, una hilera de todas las opciones que puedes ocupar en el programa, desde el archivo, editarlo, verlo, para definir cosas, dibujar, seleccionar, asignar, analizar y bueno, etcétera, etcétera. Después unos accesos directos a herramientas, tanto de forma horizontal como de forma vertical. Aquí un explorador muy similar a como si fuera un Excel, porque aquí podemos de manera rápida ver algunas definiciones. Vean aquí cómo son accesos directos a todas las propiedades definidas. Entonces esto ahorita yo lo quito. Me gusta verlo más visual. Y ya en la parte de la derecha del centro, lo más importante, pues ahora sí viene el comportamiento, bueno, la parte visual de la estructura que en este caso se está estudiando. Sería una edificación de vivienda aquí en la Ciudad de México. Entonces podemos, la ventaja de este programa, rotar la vista, podemos incluso quitarle algún tipo de render para que sea mucho más sencillo. O sea, por ejemplo, quitar los shells y así ya lo podemos visualizar. También podemos irnos aquí a... ¿dónde está? En View y aquí en Wall. Es una herramienta de visualización. Déjenme ver si está activada. Creo que no está activada. Bueno, hay formas de poder observarlo. Entonces, vamos a... Aquí está. Podemos incluso hacer renders ya para alguna presentación. Podemos modificarlo, pero bueno, esto ya es más visual, ¿no? Más parte de arquitectura para poder mostrarlo a nuestro cliente. Ok. De izquierda a derecha, las primeras opciones que podemos hacer o que podemos consultar es pues, checar un nuevo modelo, abrir un modelo existente o cerrar el que ya tenemos. También guardar como los nuevos elementos, bueno, los nuevos archivos que vayamos teniendo. Exportar o importar algún formato. O sea, podemos exportarlo a alguna versión anterior a la nuestra o importar de alguna versión más reciente. Después podemos crear algunos gráficos, generar reportes, capturar algunas imágenes y bueno, más información. En la siguiente herramienta, que sería la de editar, podemos modificar los elementos estructurales, dar regresión control-Y, control-Z, que sería para regresar a una versión anterior o para retomar una modificación, cortar, copiar, borrar, todos los comandos básicos de una computadora. También ya empezamos aquí poder modificar los grids. Tabs, a diferencia de otros como por ejemplo Midas lo que ocupa mucho son coordenadas del edificio. Pero Tabs lo que ocupa es un mallado. Este mallado es el que aparece aquí en línea gris. Voy a voy a ocultar todos estos elementos. Y vean aquí cómo aparece una malla. Esta malla lo que hace es ayudarnos a modelar la estructura para hacer más sencillo dicha modelación. Entonces aquí podemos modificar la malla, podemos modificar también esas opciones. Y aquí una herramienta muy interesante que la acaban de activar hace unos años es una base interactiva en el programa. Esa base interactiva lo que hace es, por medio de formatos de Excel, podemos modificar de manera muy rápida algunos patrones o casos que acabamos de definir. Por ejemplo, aquí me voy a meter quizá al de tiempo-historia, que son definidos por usuario. O sea, los acelerogramas que acabamos de definir. Le voy a dar OK. Va a tardar un poco porque son bastantes acelerogramas los que ya definimos. Entonces, si aquí nosotros quisiéramos borrar, agregar, editar algún archivo, podríamos hacerlo directamente desde el Excel. O sea, lo que hace Tabs es conectarnos con una base, como su nombre dice, interactiva,
para modificarlo a través de Excel y llevarlo de nueva cuenta al programa. Eso lo tenía contemplado el programa de Midas, pero ETAPS hasta hace unas versiones no lo tenía. Y ahorita afortunadamente pues ya tenemos esa herramienta. La siguiente opción, ahorita está generando, bueno, está cargando el programa. La siguiente opción, me voy a yo avanzar, es definir, miren, vean, aquí cómo aparecen todas las asignaciones. Aquí me puedo ir a la opción que dice Excel y me va a abrir un archivo de Excel, que ahorita otra vez está tardando un poco. Dejen guardar este para evitar cualquier cosa. Es este, déjenme cerrar todo lo que no estoy ocupando. Es este también. Prist ya tampoco lo estamos ocupando. Voy a cerrarlo. Ese tampoco. La presentación, esa sí la vamos a ocupar. Y bueno. Vamos a darle aquí en Excel y vamos a darle en enviar a tablas de Excel. Lo que nos hace es que todos estos valores, al final de cuentas, esta es información de texto. La podemos modificar a través de algún programa que su base o su interfaz sea amigable. Y pues no hay más herramienta que el Excel, ¿no? Para datos, pues es la forma más sencilla. Entonces aquí vean, ya tenemos asignados los acelerogramas. Aquí este es el archivo que me da el programa. Aquí PI es profundidad intermedia y el sismo 1 en el componente X. Entonces aquí ya agrego los valores de la aceleración. Vean cuántos puntos son. Se van avanzando. O sea, en realidad son bastantes. Me voy a ir más rápido. Aquí ya pasamos a subducción. Después vamos avanzando desde el 1 hasta el 8. Vean, en su totalidad son 330,000 puntos para los 12 acelerogramas que estamos asignando. Entonces sí es una información bastante importante y por eso modificarla desde una base interactiva es sumamente rápido para modificar o para sacar resultados de manera pues más eficiente. La siguiente opción después de editar es replicar o extruir. Estas son muy herramientas como de AutoCAD que las podemos ocupar al momento de estar dibujándolo. También alinear, mover, editar las barras, editar los muros, los elementos cascarón. La otra herramienta es visualizar en 3D, visualizar en planta, en elevación o cambiar algunos límites. Aquí son herramientas que nos ayudan más que nada a modelar la estructura, a definir los materiales. Vean, por ejemplo, aquí vamos a las propiedades definidas de los materiales. Aquí tengo ya acero, concreto, el concreto nuevo. Ven aquí, por ejemplo, voy a abrir este de concreto. Concreto de 300 con un peso volumétrico de 2.500 kilogramos por metro cúbico. El F'Ac, bueno, en este caso está en unidades de kilogramos fuerza entre milímetro cuadrado, que es 3 básicamente. Las propiedades no lineales, que aquí vamos a ocupar curvas de histéresis, por ejemplo, la de Takeda, y podemos también graficar la curva esfuerzo-deformación. Entonces aquí verían strain contra estrés, la deformación unitaria contra el esfuerzo, y vean, podemos clasificar en puntos por operación inmediata, por seguridad de vida y por prevención de colapso. O sea, el material lo vamos a clasificar de acuerdo al comportamiento que vaya presentando. Vamos a darle cerrar. También podemos convertirla por usuario, o sea, que nosotros la metamos manualmente e identificar en qué punto va a estar estos criterios de aceptación. Le vamos a cerrar. Esto es para el concreto. Si se dan cuenta, en concreto, como todos sabemos, en compresión tienen la capacidad muy alta, que sería 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado, pero en tensión estamos hablando de casi el 10% de esa capacidad, porque en tensión el concreto no aguanta mucho. También tenemos las propiedades esperadas del material. Esto es para concreto y ahora voy a abrir el de acero, por ejemplo, el 615. Y aquí vamos a ver las propiedades del acero. Que aquí la propiedad nominal es FY y FU, el esfuerzo fluencia y el esfuerzo último. Pero como un análisis no lineal, no
está basado en valores nominales, tenemos que meter el esfuerzo esperado, pues por eso aquí definimos el esfuerzo de fluencia esperado y el esfuerzo último esperado. Entonces, podemos también revisar la curva del acero, que aquí a diferencia del concreto ya tiene un comportamiento simétrico o muy similar en tensión y en compresión, por lo mismo de este material. También podemos convertirlo a definido, y pues vean, aquí es la curva esfuerzo de formación unitaria. Lo cerramos. Aquí definimos cada uno de los materiales. Es como lo vamos haciendo. Después vamos a definir las secciones transversales. Pueden ser secciones tipo barra, secciones tipo para sistemas de piso, para muros. También algún sistema en particular. Los muros de concreto o muros de mampostería. Las barras, el set de caso de barras. Los sistemas de protección sísmica, que serían los resortes, aislamiento, también la interacción suelo-estructura, y finalmente las articulaciones plásticas y algunos comportamientos diferentes, ¿no? Como por ejemplo, huecos o alguna otra modelación que vaya fuera de las herramientas anteriores. La primera opción, la de barras, frame section, pues aquí vamos a definir cada una de las secciones de nuestra estructura. Vean aquí el acero y la sección transversal. Empezamos a definirla con el nombre, con el material, con el tipo de sección, que es una sección rectangular de concreto, con las medidas, y aquí vamos a modificar sus propiedades de inercia, tal cual nos marca la norma debidas al agrietamiento. Entonces vamos a cerrar esto, y el acero de refuerzo transversal y longitudinal. La primera parte es la longitudinal, con estas varillas, y la segunda es el confinamiento de la columna, a cada espaciado y cuántas ramas en cada dirección. Estos son para columnas, y para vigas también tenemos que hacer lo mismo. Vean cuántas columnas hay. Aquí vamos a poner traves. Vamos a revisarla. Aquí ya tiene definido también el acero. Entonces, tenemos que considerarlo. Su agrietamiento. Traves. Bueno, más variaciones. Algunas vigas metálicas, tipo IR, ven aquí ya viene automáticamente definidas, las dimensiones que ya vienen por manuales, entonces esto pues ya no es necesario nosotros modificarlo. Después de las barras vienen las tipo cascarón, pueden ser escaleras, pueden ser firmes. Profesor. Sí, dígame. Una pregunta. Con respecto al material que se define para el concreto, ¿lo considera usted el puro concreto nada más o toma en cuenta también la contribución del acero de refuerzo para encontrar las rigideces? No, el programa toma en cuenta ambos elementos, el concreto y el acero, para poder hacer análisis no lineales. Ahorita vamos a ver una comparación. Si se dan cuenta, que a las claves, los elementos hay que darlos con armado. Exacto, todos los elementos. O sea, porque tenemos que ver cuál es el comportamiento real de la estructura. Ven aquí está modelada una columna. Por ejemplo, esta que estamos viendo en pantalla. Le voy a dar aquí a convertir Section Designer. Y vean aquí ya cómo me define automáticamente el concreto confinado del concreto no confinado. Aquí podemos ver el acero de refuerzo, cuántas varillas trae. Y aquí vamos a tener diferentes tipos de concreto. Este es el concreto no confinado, que aquí dice refuerzo, no. Pero adentro ya me aparece el refuerzo. Entonces va a separar y va a discretizar entre el concreto confinado y no confinado, y con eso va a calcular la curva momento-rotación. Esta es una momento-rotación con una carga axial de 0, pero podríamos implementarlo tal vez a 500. Bueno, no aguanta. Entonces podemos, es que creo que es negativo. Menos 200. Menos. No sé por qué no me lo acepta. Vamos a darle 10. Es que me estaba pasando. La columna no aguanta tanto. Podemos ponerle 20 quizá, y ven cómo va cambiando, dependiendo de nuestra carga axial, cómo va cambiando el comportamiento y cómo el programa automáticamente va calculando esta curva. Ven, de hecho aquí momento de rotación para 60 toneladas, pues ya no aguanta mucho. 70 ya, hasta ahí este límite.
Y también puede calcular el diagrama de interacción, que aquí es donde vamos a ver cuánto aguanta realmente. En compresión, 1300, bueno, 113 sin momento. Pero ya cuando le aplicamos un momento, pues ya empieza a reducirse la capacidad. Dependiendo del código que estemos ocupando, que en este caso es el reglamento del 17, o dependiendo de las fibras, vean aquí, podemos comparar claramente. Si incluimos Phi, tendríamos 113 toneladas en compresión. Si lo excluimos, o sea, si no la consideramos, tenemos 150. Y si consideramos un incremento en FY, tenemos 161. Pero si consideramos un modelo tipo fibras, vean hasta dónde se va. 192 toneladas de capacidad. ¿Por qué? Porque en las fibras ya no tenemos factores de resistencia o de reducción de resistencia, porque empezamos a modelar ya explícitamente cómo se va a presentar el elemento. Respondiendo su pregunta, pues sí, aquí ya consideramos el cálculo de rigideces de todos los elementos para calcular una respuesta más exacta o más cercana a la realidad de nuestra estructura. Ahora, si ya estamos considerando en el modelo constitutivo del material el efecto de la plastificación y después a la falla, y eso es para todas las piezas de la estructura, ¿por qué le agrega los resortes en los puntos donde se prevé la articulación plástica? ¿No sería suficiente con esto? No, porque usted está definiendo, en este caso, como usted dice, va a meter acero, va a meter concreto, y aquí usted va a meter una capacidad de la columna. Esa capacidad ya va a traer este elemento, o sea, esta viga. Pero el programa necesita saber dónde vamos a considerar justamente la no linealidad, o sea, dónde se va a presentar el fallo de la columna. Nosotros podemos decirle que va a ser aquí, va a ser acá, o va a ser hasta acá, pero tenemos que explícitamente ponérselo para que el programa lo considere, porque si no, no lo va a considerar. Pero ya la no linealidad lo está considerando desde el momento en que deja de ser el material elástico lineal. Si no, ya le está metiendo una curva, pues ya no es lineal. Estamos considerando qué va a pasar si existe no linealidad. O sea, si esto no es... linealidad ya se la está dando. Estamos definiendo qué pasaría si existiera no linealidad. O sea, este sería el comportamiento del material considerando la no linealidad. Pero en el modelo no estamos definiendo la no linealidad. Entonces tendríamos que definir la no linealidad para que justamente nos tome esta curva. Si no metemos la no linealidad, la curva que realmente el programa nos va a dar, pues va a ser una curva así, una recta, básicamente. Y una recta también en tensión. Si no asignamos las articulaciones. Si las asignamos, pues ya nos va a dar esta curva que estamos viendo en pantalla. Ah, ok, o sea, no es en automático que al darle esa curva de comportamiento la considere. Exacto. No por asignarla significa que ya se va a considerar el comportamiento no lineal, ¿no? Ah, ok, correcto, gracias. No, con gusto. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Ok, bueno, vamos bueno, ahí por ahí andan dibujando. Ok. Disculpa, Fernando, con la misma pregunta del ingeniero, esa gráfica salió de algún laboratorio, o es mejor que nosotros la programemos la gráfica para dar los puntos A, B, C, D, Y. Bueno, estos puntos ya están definidos en reglamentos o en normas. Por ejemplo, para las secciones tipo columna o traves, pues ya vienen especificados, por ejemplo, en ACC 4117. Para el comportamiento del concreto, que fue lo que vimos al inicio, ya están calibradas con pruebas experimentales. O sea, ya hubo un trabajo previo de investigadores y de gente para llegar a nosotros tener estas curvas, ¿no? Ya está sumamente calibrado. Esa la ingresaste
ahora sí, unos datos que ya tenía prescritos para ese material, o se ingresó con el otro, el de los puntos de A, B, C, que lo entiendo más, porque este strain no está en porcientos, ¿no? No sé en qué unidades estén las deformaciones. Es que son deformaciones unitarias. Ok, Esa dimensión. Pero de todas maneras, el criterio para dar ocupación inmediata, no lo sé con deformación unitaria cómo es ese criterio. Bueno, ya hay ecuaciones, al igual que para elementos estructurales, ya hay ecuaciones que nos dicen en dónde vamos a estar para considerarlo. O sea, en qué deformación unitaria vamos a tener que estar para considerar operación inmediata, seguridad de vida y prevención de colapso. Muy bien. O sea, esa parte ya, o sea, siendo como más coloquiales, ya no hay que preocuparnos porque ya alguien ya la trabajó, la calculó y la calibró con pruebas experimentales. Ok. A ver, entonces, resumiendo, esa curva de material me está diciendo que se la asigna a todas las barras de la estructura, pero que solamente la va a utilizar si se le da un resorte rotacional, o sea, una articulación plástica. ¿Correcto? Así Correcto. es. Ajá. Sí, ahora, correcto. En las zonas donde se da la articulación, ahí se va a emplear esa curva no lineal. Y en el resto de la estructura, ¿qué pasa? En el resto de la estructura se supondría que no va a ocurrir comportamiento no lineal. Por eso el análisis no lineal va a depender mucho del criterio del ingeniero, porque el criterio del ingeniero va a decir dónde podría pasar ese comportamiento no lineal. O sea, por ejemplo, aquí, viéndolo de vista lateral, nosotros podemos definir dos articulaciones en los extremos que ocurrirían más o menos por acá, que es donde termina la trave y a un porcentaje de separación del nodo, y otra por acá. Pero para un ingeniero puede decir, bueno, es que a mí, por experiencia o por algún estudio, pues yo solo pienso que la articulación se va a presentar en la parte superior. O quizá tengamos algún muro que genere columna corta. Entonces aquí al tener un muro que genere columna corta, pues ya en la parte de abajo de la columna ya no se va a presentar el fallo, porque ya todos sabemos que el daño va a estar aquí o que va a estar acá, por ese mismo efecto que está generando este muro. Entonces queda a criterio del ingeniero saber dónde podría presentarse algún fallo, para poder ahí, en ese fallo, simular ese comportamiento no lineal. Porque si en este caso que les estoy mostrando, de un muro de mampostería o un muro de concreto que genere columna corta, si nosotros no asignamos una articulación en la columna de la izquierda, el programa no va a replicar este comportamiento, el comportamiento de columna corta, y no lo va a tomar en cuenta en su análisis y nunca vamos a observar que está teniendo problemas de columna corta. Por eso es que nosotros tenemos como ingenieros, tenemos que ubicar en dónde va a estar y qué es lo que podría llegar a presentarse de efectos o de daños en los elementos estructurales. Ok, entonces entiendo que donde se asignan las articulaciones plásticas, o sea, los resortes rotacionales, ahí es posible, o sea, ahí le permitimos al programa que utilice las curvas no lineales y que el resto de la estructura, sean columnas o traves, se van a comportar en el rango lineal, elástico lineal. ¿Es así? Exacto. Que si lo vemos desde la presentación, si se acuerdan de la forma de modelar, si usted estaría hablando de elementos finitos, así no sería, porque en el elemento finito en toda la longitud se presentaría el daño. Pero como nosotros estamos en una articulación plástica concentrada, solamente el comportamiento no lineal va a ser en donde asignemos la articulación. En el resto de la longitud que no tenga articulación se va a presentar linealmente en todo el tiempo. Ok. A ver, sáqueme de una duda. En los análisis de estático incremental o pseudoestático incremental, o sea, el pushover, ahí sí ocurre lo de darle al material toda la no linealidad y solito, conforme vayamos aumentando la carga, se van a formar las articulaciones. O sea, es distinto a lo que estamos viendo ahora.
No. Porque yo recuerdo, o sea, no recuerdo tener que meterle resortes, sino simplemente al programa se le iba cargando, y cuando llegaba a su FY, pues hasta ahí se forma un momento plástico y después siguen apareciendo poco a poco las articulaciones. Pero eso era en el análisis pushover. No, de hecho, para poder hacer el análisis pushover tenemos que asignar las articulaciones. Y si lo voy a explicar con algo tan sencillo como los contraventeos convencionales. El contraventeo convencional, cuando nosotros diseñamos una estructura tradicional, si hiciéramos este caso de solamente aplicar carga lateral, nunca presentaríamos o nunca se replicaría en el modelo este fenómeno de pandeo en compresión, porque el programa no va a considerar ese comportamiento frágil. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer en un análisis tradicional es revisar la carga axial de forma manual, compararla contra la carga crítica de pandeo, y si no es mayor la carga de la carga crítica de pandeo, pues le damos el visto bueno. Si no, el modelo numérico, o sea, si un ingeniero que va saliendo de la universidad piensa que con la revisión que hace el programa y no revisa, que con la revisión que hace el programa está bien, y no revisa la carga a compresión y la compara contra la resistente en compresión, el programa no va a detectar ahí un problema o no detectaría ahí un tema, sino tendría que ser una a mano. ¿Por qué? Porque el comportamiento del contraventeo, digo, todos lo conocemos, nada más como para indagar un poco. En compresión, pues es muy bueno, pero en tensión es algo así. Perdón, en tensión es muy bueno, pero en compresión es frágil. Entonces el programa, el modelo numérico, no va a representar esto, aunque sea lineal. O sea, el programa nunca te va a decir que está mal aquí o que ya falló por su mismo comportamiento. Y si eso lo llevamos ahora al análisis estático no lineal, si nosotros aplicáramos una carga lateral sin considerar el FY, o sea, sin considerar las articulaciones plásticas, nuestra curva de capacidad de pasar de pasar de esta curva que tendríamos en realidad una curva así, que siempre se tendería al infinito, porque no tendríamos degradación de resistencia o de rigidez, porque no estaríamos considerando la articulación plástica. Correcto. Y de hecho lo vamos a confirmar en la sesión ya práctica para que vea que Sí. lo corroboramos. O sea, aunque se le dé la ecuación de, por ejemplo, un elastoplástico, no la toma en cuenta si no genero resortes. Exacto. Si no asignamos las articulaciones, nuestra curva de capacidad va a ser lineal hasta el infinito y va a tener una relación de formación carga lateral similar. Ok. Después nos enseña cómo poner los resortes, ¿verdad? Sí, se les voy a enseñar. Ok. Muy bien, gracias. Perfecto. No sé si hay alguna otra duda. Ok, bueno, creo que preguntaron de las sesiones, ¿no? Creo que mañana va a estar el ingeniero Marcos, el maestro Marcos, yo el jueves, y lunes, martes y miércoles también, ¿no? El viernes no tenemos sesión. Sí, así es. Perfecto. Viernes y sábado no hay sesión. Viernes, ok. Excelente. Bueno, y aquí hay más herramientas para definir y asignar cosas. El programa es bastante extenso. De hecho, el cambio de la sesión del sábado es porque me invitaron a ayudar al diplomado de la SMIE, que es el diplomado no lineal. Y en ese diplomado la duración es creo que de 80 horas y también es solamente una introducción al curso, bueno, al tema. Entonces sí hay mucho para dónde estudiar. Los invito a que de aquí vamos a vernos el jueves. De aquí el jueves, si tienen el programa, lo estén investigando, lo estén ahí curioseando. Cualquier duda, con mucho gusto, podemos revisarlo. Se puede, como todos saben, diseñar, revisar, se puede analizar cualquier estructura, dependiendo de la paquetería que ocupemos. Va a ser las limitaciones o las ventajas que tengamos. Aquí a mí me gusta mucho este programa porque es muy visual, porque la facilidad de obtener resultados también es bastante. Entonces, vean aquí, por ejemplo, se va a reforzar este edificio con VRBs
y pues los BRB se muestran en otro color, pues yo ya puedo ubicar claramente en dónde van a estar. Entonces, todas estas facilidades que nos da este programa, creemos que van a ser adecuadas para en un futuro hacer el análisis no lineal. Entonces, no sé si hay alguna duda o algún comentario hasta este punto. Ok, bueno, si no... No creo que no hice. Creo que no. Nos veríamos el jueves ya, ahora sí entrar de lleno en en la modelación de una columna primero y después de un marco de concreto, para después replicarlo ahora en una estructura más grande, para no entrar de lleno a la modelación de un edificio. Y poder ver lo que estábamos platicando hoy, ya verificarlo, ¿no? Entonces, cualquier cosa o cualquier duda que tengan, con mucho gusto andaré en el medio que ya saben, teléfono, correo, pues cualquier tema, por acá andaremos para apoyar. Ok, muchas gracias, Inge. Perfecto, muchas gracias, que tengan buena noche. Gracias, y nos vemos el buenas noches. jueves. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.